eh, como empezamos la semana anterior, les pido siempre la ley en la mano para hacer el análisis correspondiente. Antes de empezar la clase llena, les quiero informar que hoy todavía recibimos a dos compañeras en cuanto a la revisión que había quedado pendiente la semana anterior. Es decir, para cerrar el envío de los cuadros. Entonces, si no queda nadie pendiente, mañana estará reenviando las notas, ¿no? O confirmando, ¿no? Las notas obtenidas por cada uno de ustedes. Espero que hayan quedado conforme con lo que se vio, se analizó con el examen. Que por cierto, también no vinieron todos los compañeros, me hubiera gustado para que ustedes mismos se enteraran del resultado del examen, ¿no? Y las respuestas dadas por ustedes. De los que vinieron, y repetí una frase con ellos y quiero compartir con todos. La naturaleza del curso es procesal, para ustedes operativo. Por eso es que aplicamos leyes adjetivas o procesales. Nosotros no estuvimos analizando leyes sustantivas, ¿no? Sino que leyes operativas. Y que iniciamos, claro, por la norma constitucional, el derecho de petición. Ese es el derecho, esa es la norma que está en juego acá, está en discusión, y es la que hay que proteger, ¿verdad? La vigencia del derecho de petición es de la que hay que proteger o solicitar su reparo o restauración, atendiendo los dos motivos o la razón por qué aparece amparo en todas las materias. También aquí el derecho administrativo se observa, se aplica para la protección del derecho de petición. Otro aspecto que debo hacerles ver y que quede anotado hoy, mañana y pasado por ustedes es que el curso es procesal. Significa la actuación concreta, tanto ante autoridad administrativa como también la posibilidad, yo le llamo así, de llegar o recurrir al proceso de lo contencioso administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se resuelve favorablemente el derecho de petición en la vía administrativa, por la autoridad administrativa, pues no se llega al contencioso administrativo. No va a haber necesidad de demandar a la autoridad o funcionario público, ¿verdad? Esa es la lógica. Ahora, igualmente podríamos decir, si el derecho a petición se realizó dentro del procedimiento administrativo que corresponde, no hubo problema. Se emitió la resolución favorable sin ningún aspecto negativo dentro del procedimiento o el trámite, ¿va? Para ser más sencillo. Tampoco va a aparecer la acción de amparo que hoy estamos analizando y que pretendo finalizar hoy este análisis. Por lo tanto, jóvenes, procesal, tenemos que tener presente tres aspectos fundamentales: el tiempo de actuación, tanto de parte
El interesado, o más claro, dueño del derecho de petición, como también la actuación que debe ser desarrollada y llevada a cabo en el trámite por la autoridad administrativa. Hay tiempo, y el tiempo, los famosos plazos que señala la ley. Y los plazos, en unos casos son días, en otros casos son horas, en otros casos son meses. En ese sentido, hay que tomar en cuenta normas que relacionan con el tiempo, plazo y de trámite, la ley del organismo judicial. Muy bien. Para impugnar, también hay que tener en cuenta el tiempo. Puede ser hora, puede ser días, puede ser mes, para impugnar. ¿Sí? Y de igual manera, les digo, la actuación de la autoridad. De parte del particular o administrado, que le llaman en la teoría del derecho administrativo, si no actúa, aparece la institución llamada prescripción, ¿verdad? Se pasó los 5 días, o se pasaron los 30 días para plantear la demanda. Olvídese, diría usted, ya no hay manera para plantear la impugnación o la acción judicial. ¿Sí? Y si hay que presentar pruebas dentro de una hora, si el determinado tiempo de horas o días, hay que actuar, hay que presentar, ¿ya? Hay que estar presente dentro del procedimiento administrativo, como también, si fuera el caso procesal administrativo, dentro del proceso hay que estar actuando, es decir, una postura activa. Porque si no se actúa, precluye el derecho. ¿Ya? ¿Se recuerdan de estas dos instituciones? Por lo tanto, jóvenes, estos dos aspectos muy fundamentales para la actuación. Y también a quién hay que, ante quién se puede impugnar, ¿ya? Tener presente eso, ¿no? El órgano administrativo, en el trámite administrativo primero, quien generó una resolución desfavorable, ahí hay que dirigir la impugnación. Le toca o no le toca resolver el recurso, ya es otro análisis que hay que hacer, tomando en cuenta la categoría o la jerarquía administrativa que ocupa el funcionario público, ¿verdad? Eso sí hay que tener, este es el tercer aspecto fundamental. De igual manera, ya en el ámbito judicial, tendremos que tener presente el concepto de jurisdicción. ¿Qué juez va a tener competencia? El segundo concepto procesal. ¿Qué juez tiene jurisdicción? ¿Cuál es la jurisdicción para conocer de un contencioso administrativo? En ese sentido, para nosotros ya agrupamos las 6 salas de lo contencioso administrativo, dependiendo de la materia administrativa que se está desarrollando, ¿no? Bueno, en ese sentido, ya tenemos la autoridad. El tiempo para plantear una demanda, jóvenes, pues ya conocemos que son 3 meses. Ya aparece la otra palabrita, otro concepto, meses. Eso hay que entender, leer, interpretar para su aplicación la norma que establece el plazo, cómo se debe entender la ley del organismo judicial. O sea, pues hay que tener en cuenta estos 3 aspectos. Entonces, jurisdicción y competencia hay que tener presente. Los 3 meses, si no se presenta la demanda de un contencioso administrativo, señores, prescribe el derecho. O luego, se presentó a los 2 meses, falta un mes todavía, excelente, presenta la demanda, pues está en tiempo. Muy bien, se abre el proceso, el juicio en sí, ya el juez está presente, estamos
presente, digamos, los interesados y sus abogados, formulando alguna actividad, ¿verdad? Estar activo dentro del proceso. Si no realizamos una actividad, un acto, precluye nuestro derecho, ¿verdad? En un proceso. Y así hay que tener presente, pues, tiempo, puede ser hora, puede ser día, puede ser meses, ¿verdad? La actitud activa dentro del proceso, porque si no, prescribe o precluye el acto, la actividad procesal. Y el conocimiento en el área administrativa, dijimos, órgano competente, órgano administrativo competente. Perfecto, administrativo. En el ámbito judicial ya hay que aplicar conceptos, jurisdicción y competencia. Bien, jóvenes, estos son los aspectos que detectamos en las revisiones, que no se tomó en cuenta, que yo insistía con la lectura de las leyes, tomar en cuenta ante quién, las 3 preguntas sencillas que yo siempre manifesté con usted, o sigo manifestando. ¿Ante quién presento ahora? ¿En qué forma presento ahora? ¿Se recuerdan esas preguntas? ¿Y en qué forma se presenta? ¿Por escrito o forma oral? Ahí, esas preguntas tienen razón de ser mencionadas o expresadas en las clases. Y por último, por favor, denle importancia a este curso. Dije algo al principio y vamos a cerrar diciendo en esta clase, porque vamos a tener clase todavía el jueves. El derecho administrativo lo relegan en un segundo nivel en la formación de estudiantes de derecho. Le dan importancia al civil penal y cuando llegan ya como notariado, dándole importancia al notariado. Y recuerdo un aspecto, ¿por qué le digo yo? No lo relegan ustedes, toman muy en cuenta, porque cuando sean abogados, asesores de la administración pública, ¿en qué nivel? No importa, pero abogados, asesores de la administración pública, porque conocen el derecho administrativo. Pero en el derecho administrativo se van a dar cuenta, hay presencia de derecho civil y procesal civil. Hay presencia de derecho penal y procesal penal. Hay presencia de derecho de trabajo y procesal de trabajo. Hay amparo, porque estamos desarrollando ahorita. No pongo en primer plano, tampoco en primer nivel, derecho procesal administrativo, pero es una formación tan importante que uno adquiere en la facultad. Si no, no estuviera en el pensum, ¿no? Si no, no calificara o examinara en el privado, en la fase pública. Esta es la razón, jóvenes, porque muchos de nosotros vamos a ser, tal vez no funcionarios o diputados como dignatarios de la nación, pero como asesores de la administración pública o asesores del Congreso de la República. Ahí tenemos que tener conocimiento del derecho administrativo. ¿Estamos? Bueno, aquí quiero escuchar a María Fernanda Valdés, Afiatás, ¿qué quiere decir? Buenas noches, licenciado. Una pregunta con respecto a los plazos que menciona. Es que se me ocurrió, digamos, una situación hipotética, digamos que se hace uso del derecho de petición, donde la resolución es negativa para lo que se solicita, ¿verdad? Entonces, digamos que yo no, digamos, me apegué a los plazos como para poder plantear una reposición o o revocatorio. Entonces, digamos como que no sé si uno podría volver a plantear su petición ya que caducó, ¿verdad? Mi derecho de poder plantear ese recurso. ¿Podría volver a hacer la solicitud a través de la petición o bien también de toma eso de cosa juzgada que ya hicieron una, ya se juzgó pues, ¿sabe? María Fernanda Valdés, que esta es parte de una habilidad, digamos, de abogado y de notario. Uno tiene que utilizar mucha lógica, ¿verdad? Acá, las actuaciones, frente a casos concretos que voy a hacer. Aquí María Fernanda plantea muy bonito, ¿no? El caso hipotético.
prescribió el derecho, ¿va? Si le notificaron y cuenta 5 días hábiles, ¿va? Para plantear el recurso de revocatoria, por ejemplo. Si le pasaron los días, ¿qué va a hacer, va? Y hay necesidad, ¿qué? El tema que involucra o que conlleva la petición, ¿va? Pues, ¿qué se puede hacer? María Fernanda dice, ¿qué hago? Y la vuelvo a plantear. Una respuesta especial podría darse, ¿no? Podrá darse. Ahora, ver la posibilidad de ahí, si de parte de la autoridad administrativa establezca o manifieste cosa juzgada. Yo diría, nunca he tenido experiencia así, yo diría, en primer lugar, de la lectura que nosotros hemos hecho de la ley de lo contencioso administrativo, en este caso sería la ley fundamental, ¿verdad?, para su aplicación, no consigna cosa juzgada, ¿verdad? O si está ustedes, yo no recuerdo que esa institución tenga contemplado la ley de lo contencioso administrativo. Si no hay, si no está consignado. Correcto, por eso a mí me dio la duda. Podría darse, fíjese, María Fernanda, pero este es un análisis un poquito especial que podríamos hacer frente a un caso, ¿no?, de habilidad mental y de actuación de los abogados, ¿no? Y podrá darse, ¿no?, dirigirse nuevamente a la autoridad. Porque ahí no hay caso juzgado o cosa juzgada, porque no hubo quizás impugnación al respecto. Ahora, si tomando ese mismo caso y el expediente respectivo, podría darse o manifestarse, ¿verdad?, que el rechazo de recursos de reposición con justa razón, ¿verdad?, basado en la ley, porque ya transcurrieron los 5 días. Pero puede hacerse, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también la ética del profesional, ¿no? Realmente, si hay un motivo suficiente, póngale usted a pesar del plazo de la distancia, porque eso se toma en cuenta. Si el ciudadano titular del derecho de petición residente en un departamento lejos, ¿no?, y que por enfermedad, qué sé yo, no pudo actuar en el plazo, podrá decirse, pero eso no es para plantear el recurso, ¿no? Sí, porque ya prescribió el derecho. Podrá darse esa justificación en su momento para volver a plantear la petición, ¿verdad? Podrá darse. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes, antes de empezar con el amparo? Mis argumentos con ustedes, ¿lo toman en cuenta o qué sé yo? Y eso es lo que quiero pedirles a favor, deben tener presente para el examen final. La ley de lo contencioso administrativo, ya para el proceso, ¿no?, manejo de un proceso. La ley de amparo, por si hay algo, aquí tenemos que tener presente la noche última que nos estuvimos presentes en la clase, estuvimos analizando la ley, ¿verdad? Y me interesó mucho el plazo para plantear la acción de amparo, 30 días, artículo 20, pero de ahí un compañero hizo ver también el contenido del artículo 5. Qué interesante. Y eso conllevó a una lectura, análisis profundo, interpretamos el espíritu de esas dos normas y aclaramos a qué se refiere. Por ejemplo, eso es lo que hay que hacer frente a un examen. No se asusten ustedes, ¿qué hago y qué contesto? ¿Dónde estaban? Teniendo presentes. Y por eso es que como una técnica para leer detenidamente, ver los conceptos, y si no se tiene claro el concepto,
podemos recurrir en este momento a las leyes supletorias o complementarias, ¿verdad?, para desarrollar los procesos. O si no, un diccionario jurídico, si tenemos por ahí una enciclopedia, que mejor hacer esa lectura, ¿no? Tal vez por mi edad, jóvenes, y tiempo. Yo no me cuadra, perdón el concepto, de leer en el teléfono porque daña la vista, ¿no? Entonces mejor prefiero las leyes y los diccionarios y libros ahí, los tengo sobre el escritorio y leo, para tener, es decir, un conocimiento amplio, ¿no?, de los conceptos, términos jurídicos, en el caso de nosotros que estudiamos derecho, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en la ley de amparo para el examen final. Y el otro tema que nos toca ver el día jueves, yo pretendo cerrar el jueves, pero si no, se ocupar un día de la semana entrante, porque ya salieron los calendarios, ¿no?, de exámenes, y que nosotros estamos para el 20, ¿verdad? O sea que entre 2 semanas prácticamente tenemos el examen final. Entonces, yo deseo incluir para nuestro estudio acá y hagamos una evaluación final sobre el tema de deducción responsabilidad jurídica de tipo civil en contra de los funcionarios públicos, ¿ya?, funcionarios o dignatarios. Y luego, tipo civil, ¿va? Sí se puede plantear una demanda judicial de carácter civil, entonces, contra un funcionario público. ¿Cómo está eso? O sea, dentro del campo de derecho administrativo hay acciones de carácter civil. De igual manera, deducir responsabilidad jurídica de tipo penal contra un funcionario público, contra un dignatario. Y aquí hay que ver un poquito los funcionarios públicos, unos que son nombrados por el jefe ejecutivo, ¿eh? O por los, es que jefe de los 3 organismos de Estado, que son los ministros. En el órgano legislativo están los gerentes y todos estos cargos administrativos. Igualmente en el orden judicial. Son funcionarios por nombramiento. Tardan, en el caso del Ejecutivo, si muy bien les va, los 4 años que tiene el presidente, ¿no?, sino antes. Ellos, en virtud del ejercicio de sus funciones, tienen posibilidad, ¿verdad?, de cometer un hecho antijurídico. Entonces, deducir responsabilidad penal. Pero para estos funcionarios y dignatarios, que son los diputados, existe un procedimiento previo antes, agotar un procedimiento antes de llevarlo a juicio penal, antes de que venga el Ministerio Público y que haga su investigación, que es el antejuicio. Entonces, estos 2 temas considero pequeños, rápido, y lo terminamos el jueves. Si nos alargamos, vamos a tomar la semana entrante. Bueno, jóvenes, dicho esto, finalizamos con la ley de amparo. Quisiera pedirles el favor siempre y con el apoyo quizás de la lectura. Y antes, si hay alguna duda todavía hasta donde quedamos la semana anterior en cuanto a lo que dijimos de la legitimación del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos, y luego por la forma de plantear una acción de amparo, demandar a un funcionario público, una autoridad administrativa para nuestro caso. Aquí detectamos, ¿no?, que se hace por escrito. Sin embargo, también encontramos la posibilidad de ser formulada o presentada de manera verbal. ¿Recuerdan eso? A ver quién asocia los artículos que sustentan esta forma de presentación de una demanda constitucional, en este caso, de amparo en materia administrativa. Es decir, esto para todo, todo ámbito, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí
también para la gestión administrativa. Es decir, el derecho de petición ha sido violentado. A ver quién se recuerda. ¿En qué forma se presenta la acción de amparo? Presentar mi demanda. Voy a demandar un ministro, voy a demandar a un alcalde, voy a demandar a un director general, un gerente, el sector de la USAC, a gerente del IX, etc. ¿De qué forma se presenta el amparo? En términos generales. El artículo 26, licenciado. El artículo 26 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Sí, muy bien, Nancy. Sí, o sea, el artículo 26. Esto, muy bien, gracias. Aquí está el sustento de la forma verbal que alguno de ustedes les dio lectura. Yo aquí, cuando dije, soy criticón, porque maneja dos aspectos, que la persona notoriamente pobre o ignorante. Pobre se entiende que así lo interpretamos, económicamente, en sentido económico. Ahora, lo ignorante, pues aquí entra mucho en discusión. ¿Cómo se considera? ¿Cómo se puede emitir juicio alrededor de una persona que es ignorante? ¿Qué es ignorancia para nosotros? Pues, según se interpreta acá con la lectura del artículo completo, aquel que no sabe leer y escribir. Nada más. Y la crítica que nos corresponde hacer el futuros abogados, sabemos que un porcentaje grande o elevado de la población guatemalteca es analfabeta. Entonces ahí va dirigido esta. Pero la persona que no sabe leer y escribir no resulta exactamente ignorante, jóvenes. En el campo, este tipo de personas que no saben leer y escribir, campesinos, pues generalmente, resulta ser sabios en su mundo, ¿no? En el círculo donde se desenvuelve la persona, es sabio. Y en la parte que tenga mucha población indígena mayahablante, pues ahí no se habla el castellano, menos leer y escribir el español, ¿no? Y ahí está la calificada de ignorancia, no es posible, ¿no? Entonces aquí está un poquito preocupante o bastante preocupante en la forma que redactaron los constituyentes, ¿verdad?, en ese momento. Bueno, pero ahí está, son medio dos tipos de personas que manifiestan esa calidad, pueden presentar en forma oral o verbal. Y aquí está indicado el artículo 26, donde pueden recurrir al antiguo juez, y el juez tomará nota levantando acta, o sea, a partir de ahí resulta por escrito y traslada al Ministerio Público o a la Procuraduría de Derechos Humanos, exactamente. Al procurador nada más, no está el MPA, al Procurador de Derechos Humanos para que aconseje, o en su caso, patrocine el interesado. O sea, frente a un pobre y un ignorante, puede plantear. Ahora, jóvenes, yo quisiera, vamos a ver, Nancy Mérida, dígame. Sí, licenciado. Fíjese que en ese sentido a mí me surge una duda. A mi criterio, ¿verdad? Según lo que yo he leído, pues hay formas internacionales, digamos, incluso para medir la pobreza. Asimismo, la ignorancia, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé si a la hora de remitir una persona que se manifieste pobre o ignorante, porque la pobreza y la ignorancia a la larga son relativas, ¿verdad? Y la remiten a PDH. ¿Será que PDH tiene algún mecanismo para determinar para definir si es pobre e ignorante, o solo con llegar y decirlo basta para ser tomado, para que
le apoyen a uno en ese aspecto. Nancy, y espero que todos también pensemos, generemos alguna opinión. En primer lugar, pienso yo, si fuera para un caso mío, así actuaría. Es el juez en un departamento, un municipio, un juez de paz, ¿no? O aquí en la capital, una persona en ese sentido. Y otra cosa, Nancy y todos, pienso, pues, no sé si es un prejuicio, ustedes me van a perdonar. Una persona pobre económicamente tendrá esa iniciativa de recurrir ante un juzgado, ante un juez, a plantear la situación que le pasa. Pues quizás viene, como decíamos, en el caso de los campesinos, de los habitantes, nuestros compatriotas en el interior del país, son inteligentes, ¿verdad? Son sabios en su mundo, decía yo, hay mucha iniciativa. Entonces, como que en una persona, si no sabe leer y escribir, y no tiene dinero pero piensa, usando su lógica, su razonamiento ante el mundo, puede concurrir ante un juez. O sea, es el juez, pues, quien tiene que calificar esas características, Nancy. No sé si ustedes piensan, todos los compañeros presentes, si piensan igual. Pero para mí es el juez, porque ahí es donde se recurre la persona pobre, se recurre la persona ignorante, ¿no? Y yo, juez, ¿qué hago? Y si no habla el castellano, pues puede tener traductor. ¿Qué se puede hacer? Es el juez el que escucha. Y pueden haber otras características exteriores, además de las cualidades, otras características, puede percibir el juez. O sea, es el juicio el que va a emitir un juicio, si es pobre, si es ignorante, levantará el acta. Y el trasladar a la PDH, pues el PDH cumple con esa obligación. O posiblemente ahí también él calificará. ¿Qué método tendrá? Yo considero que sí, Nancy, ¿no? Porque la PDH, ¿cuánto tiempo hay en Guatemala? ¿No? Existe la institución ahí, ¿no? Pues deben tener algún, qué sé yo, manuales, protocolos de actuaciones frente a casos concretos, ¿no? Y así deberán actuar. Recuérdense que yo digo que en todos los departamentos de la República hay representantes de PDH, ¿no? Y uno, como guatemalteco, en ese sentido, debe conocer, pues, de su realidad social y económica, ¿no? Puede actuar en ese sentido. ¿Ya? Eso pienso, Nancy. Eso pienso. Gracias, Lee. Muy bien. Entonces, pues, entonces, esto fue lo que dijimos, ¿no? En cuanto a la formalidad. Y la forma que actúa, que tiene plata, ¿no? Y no es ignorante, lo plantea por escrito, que es el artículo 21, ¿no? El artículo 21 establece la forma por escrito, ¿no? Y si es así, hay que tener presente los requisitos que establece esta ley. Por favor, así sinceros, han leído esta parte de la ley y a mí me gustaría escuchar algunas dudas en estos incisos del artículo 21, si surge alguna duda. Si hay alguna duda, planteémoslo de una vez para estar claro, ¿no? ¿Qué puede hacer uno ustedes para actuar en un momento dado? Y nos habla, ¿qué hago aquí, licenciado o licenciada? ¿Qué hago aquí? Entonces uno debe tener presente, ¿no? Creo que el inciso A es muy claro. Además, jóvenes, yo les trasladé a ustedes un formato del amparo. Un amigo me decía, el esqueleto del amparo. Ahí está, solo se rellena. Pues esa parte esa hojita que yo les trasladé en su momento, está aquí del artículo 21, la verdad. Designación del tribunal ante el que se presenta. Sabiendo nosotros, como abogados, de un
un cliente ahí que está afectado por el derecho de petición, pues yo me dirijo ante, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que leímos ya, artículo 12 de la Ley de Amparo, que es el competente para conocer un amparo contra un ministro de Estado. Si estoy planteando el amparo en contra un ministro de Estado, pues yo ya sé que es el órgano jurisdiccional competente, Corte Suprema de Justicia. Indicación de los nombres y apellidos del solicitante, pues el interesado. Cuidado acá, y para todos los escritos que ustedes deben hacer en todos los cursos que les han enseñado, indicación de los nombres significa si hay 2 nombres, hay 3 nombres, o solo uno, nombre de pila, y los apellidos de padre y madre. Ya, si no tienen, pues hoy tal vez los muy adultos, si no han hecho el reparo o la rectificación de sus nombres en el RENAP, podrán aparecer con un solo apellido, entre paréntesis, acostumbramos, un solo apellido o único apellido. Pero ese derecho, jóvenes, está superado en el Código Civil, ¿se recuerda? Ya un joven ahorita de 18 o 20 años que no tiene padre conocido o que no fue reconocido por su padre, pues tiene todo el derecho de identificarse con los apellidos de la madre. Por lo tanto, hay 2 apellidos, hay que consignar los 2 apellidos con claridad, porque eso es lo que da que la información fidedigna de la identificación de la persona. O bien dice de la persona que los represente. En el caso de que la persona actúa por medio de un mandatario, una persona individual por medio de un mandatario, pues eso será la consignación de los datos de esa persona. Edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio del domicilio. Y lugar para recibir notificación. Esos datos importantísimos que no haga falta en un memorial. Si se gestiona por otra persona, deberá acreditarse la representación. En el caso del mandatario, tiene que justificar el testimonio debidamente registrado en el archivo de mandatos allá en la Corte Suprema de Justicia. C. Cuando quien promueve el amparo sea una persona jurídica, deberán indicarse sucintamente los datos relativos a su existencia y personalidad jurídica. Aquí creo que está claro, una empresa, una sociedad anónima, actúa por medio de su representante legal, que puede ser director, gerente, cualquier otro concepto, pero que sea el órgano quien tiene la carga de representar a esa institución jurídica, una empresa mercantil o bien una entidad de beneficio social, ONG. Esto es lo que indica. O sea, si fuera, es esta persona que dirige el memorial, tendrá que aplicar el inciso C, cuanto a sus datos de identificación personal, ¿no? Y acompañando ese nombramiento que acredita como representante legal de esa empresa mercantil o bien una ONG. La de especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interpone el amparo. Planteo el amparo contra el ministro de Economía, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos? En el inciso E, relación de los hechos que motiva el amparo. Aquí se hace una que generalmente se acostumbra por numerales o por inciso, las razones o los motivos que le dan base al interesado para plantear el amparo. ¿Cuál es la razón? Si fuera para nosotros en amparo, es el derecho de petición, que me pidieron requisitos ilegales, que no admitieron para su trámite mi petición de autorización de la empresa aérea que necesito. O bien, no se resolvió mi petición o la impugnación, cual sea, en el plazo de 30 días, el amparo. Para nosotros, jóvenes, 3 razones para plantear el amparo. Y en el inciso F, indicación de las normas constitucionales de otra índole que
en que descansa la petición de amparo con las demás argumentaciones y planteamientos de derecho. Principio para nosotros, el derecho de petición, ¿verdad? Que no fue resuelto, quedémonos que esto es más fácil, ¿verdad? Que no fue resuelto en el plazo de 30 días. Establecido en el artículo 28 de la Constitución Política y luego del artículo 10, inciso E o F de la Ley de Amparo. Algunos conceptos o aspectos del derecho de petición contemplado, digamos, en un tratado internacional, en un convenio internacional, pues definitivamente hay que hacer valer en esta parte. Es la indicación, primero, de las normas constitucionales. ¿Cuáles son? Artículo 28, dijimos, ¿no? Y luego el artículo 10, ya sea el inciso F o el inciso E, ¿no? Depende del asunto en sí. Y luego las otras normas, carácter nacional, la ley del organismo judicial que fundamenta, que otorga la posibilidad de plantear el amparo ante los órganos jurisdiccionales competentes, ¿no? Y las normas que me indica contra un ministro sería el artículo 12, ¿verdad? Inciso ¿qué? Tendríamos que buscar el inciso específico, ¿no? Ahí. O sea, consignar los artículos que nosotros consideramos que han sido violentados o que manifiesta una amenaza de ser violentada en su momento. El inciso G, acompañar la documentación que se relaciona en el caso, en original y en copias. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Normas muy operativas. Le indican qué es lo que uno tiene que hacer. O indicar el lugar en donde se encuentran y los nombres de las personas a quienes les consten los hechos y los lugares donde pueden ser citadas y precisar cualesquiera otras diligencias de carácter probatorio que conduzcan al esclarecimiento del caso. Por ejemplo, si la petición es por motivo de silencio administrativo, la persona que plantea, sea el sujeto actor acá, pues definitivamente indicará que mi petición fue formulada ante el Ministerio de Economía. Indicar en qué momento y en qué asunto. Y luego, ahí está el expediente número tal, donde que se originó en virtud de esta petición. Y que el plazo que indico que no fue resuelto hace un mes o cuántos días para sustentar el silencio administrativo tendrá que indicarse en ese sentido, ¿no? Primero, si tiene todo, pone copia. Original y copia se va. Pero si no tiene, no cuenta con pruebas documentales, solamente basta con indicar dónde se ubica, dónde se localiza, en qué lugar va. Y también los nombres de la autoridad. Podríamos decir, en el despacho del señor ministro de Economía, por ejemplo, ¿no? O cualquier ministerio. O si fuera el director general de Aeronáutica Civil, por el asunto que hemos puesto como ejemplo, pues se indicará la autoridad y dónde está localizado. En la zona 13 creo yo que está ubicado. Bueno, esto sería el inciso G. El lugar y fecha, sencillísimo, ¿eh? Tiene que poner uno dónde está ubicado. Luego la I, firma del solicitante y del abogado colegiado activo, que lo patrocina. Su sello del abogado. O sea, tiene que ser acompañado por abogado. Y es el abogado que tiene que hacer el memorial el escrito de planteamiento del amparo. Y por último, acompañar copia de cada una de las partes y una adicional para el uso del tribunal. Debo hacer alguna observación, jóvenes, porque surge en este momento como interrogante el inciso F, acompañar copia para cada una de las partes. Ahí pensamos, ¿no? Si estoy planteando en contra, el director general de Aeronáutica Civil, pues acompaño a mi original, una copia para él, ¿no? Si hay un tercero, posiblemente el tercero, pensar la participación del Ministerio Público, una copia adicional, ¿no?
para que cuando se notifica, se les adjunte esa copia a la PDH, ¿va? Y luego alguna otra institución o persona de los terceros, ¿va? Que aparezcan, pues ahí hay que acompañar. Copias, así piensa uno. Sin embargo, esto ya es para caso concreto. Cuando uno tiene un caso concreto, debe ser acucioso, ¿no? Diligente. Y ahora está la tecnología, damos uso de la página de la CC. Hay una disposición, ¿ya? En un acuerdo de la Corte, pues, Constitucionalidad, que indica que hay que enviar copias también para cada uno de los miembros de ese tribunal, que son 5. Entonces resultan como 14 copias que se adjuntan en un caso concreto. Eso se los digo por experiencia, ¿no? Puedo mencionar nada más el número del acuerdo, es el acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad. ¿Ya? Entonces, les digo yo no lo traigo ahorita, ni les voy a pedir a ustedes que lo tengan para el examen, no, pero siempre tengan en cuenta eso, ¿no? La lectura de las leyes que hagan para cada caso debe tener ser acucioso, diligente y preguntarse qué más hay que hacer acá. Y uno busca referencia ¿sí? Para sustentar su actuación. ¿Sí? Pero puedo manifestar otra actitud. Porque en el mismo cuerpo de la norma, de la ley de amparo, hay un artículo que alguien, no sé si fue en esta sección, en un momento dijo, el artículo 22, omisión de requisitos en la petición. Fíjense ustedes, esta es una característica muy especial del proceso de amparo. En cualquier órgano jurisdiccional, ¿no? Ante cualquier órgano jurisdiccional. Sí, en este escrito omitieron un dato. Faltó un apellido o faltó edad o qué sé yo en el escrito. O bien no se indicó con claridad dónde se localiza el expediente, ¿no? Administrativo en el caso nuestro. O cualquier dato de que útil, necesario para argumentar y darle elementos al tribunal que conozca el amparo, no es motivo de rechazo de parte del tribunal. ¿Ya? Menos mal, les digo yo, esa observación que les hago está contemplado, pues, para el momento de la presentación del requisito del memorial. Si no se cumplen algunos requisitos, pues definitivamente hay posibilidad de que le diga al señor, el tribunal o a que conozca, le vamos a dar trámite, porque no puede rechazar. Jamás puede ser rechazado un amparo por su naturaleza. Es protección de una norma de derecho constitucional. Entonces, en este campo, derecho administrativo, el derecho a petición, no puede ser rechazado el memorial, sino que el tribunal toma para su trámite, detecta la falta o la omisión de un requisito, como dice el artículo 22, no es motivo de rechazo de la demanda. Solo se hace ver, indicará el tiempo por parte del tribunal que conoce del amparo de cumplir con los requisitos, de ampliar, de mejorar su memorial o bien adjuntar algún documento a algún medio de prueba necesario, muy necesario al proceso. Entonces, esto salió, jóvenes, con el inciso J. Le decía yo, acompañar copia para cada una de las partes y una adicional para uso del tribunal
Pues podríamos pensar en el caso de amparo en materia administrativa, ya detectamos nosotros en la ley que está el Ministerio Público, está la PDH y también la presencia de PGN, ¿va? La Procuraduría General de la Nación. 3. El interesado, 4. Y una copia adicional, como dice la norma, serían 5, nada más. Y el original, ¿no? Original y 5 copias. Sin embargo, ya en la actuación concreta, ¿va? Del tribunal, ha emitido este acuerdo de la Corte 4-89, donde señala en un articulito por ahí 8.8 bis esa, esa obligación, digámosle, de presentar copias de ese original, ¿va? A cada uno de los magistrados que integran la Corte. Generalmente son 5, ¿eh? Entonces va una copia adicional, pues, de 5 copias más a lo que dice acá. Bueno, estoy haciendo yo el esfuerzo, si hay alguna duda de parte de ustedes. Vamos a ir viendo por pregunta, ¿no? Una pregunta sencilla. ¿Quiénes pueden presentar el amparo? Entonces, que lo que hemos leído. Cualquier persona. Cualquier persona, don William, sí. Pues, en principio, jóvenes, señores, el interesado, afectado. Ese es el interesado para nosotros en materia pues, administrativa. En materia administrativa. Es la persona que planteó la petición. Pero no hubo resolución en el tiempo después de que se tramitó, hay un expediente formado ahí y que hay una actividad que le marcó el inicio del plazo de los 30 días para que esa autoridad emita su resolución final. Pero no hubo. El silencio administrativo. Entonces, frente a ese silencio administrativo, para nosotros, en materia administrativa, planteamos el amparo. Entonces, nos vamos a la ley y estamos observando ahorita, pensando, ¿no? Un amparo concreto aquí, en materia administrativa. Muy bien. ¿Qué otra qué institución o persona aparece dentro del amparo, la posibilidad de presentar el amparo? Hay un artículo que acabamos de leer, que Nancy Mérida indicó el artículo. Artículo 26, ¿verdad? Que dijimos la PDH. Procuraduría de Derechos Humanos puede dar inicio del proceso de amparo en representación del pobre, del ignorante, ¿verdad? Ya después de todo lo que sufrió la persona afectada. PDH, entonces, da inicio al amparo. Entonces está, primero, el interesado, el titular del derecho de petición acá. Yo les pido, por favor, ubiquemos en el derecho administrativo. Si fuera por materia administrativa también, el pobre y el ignorante tuvo que demostrar, actuar de la forma que dice el artículo 26. Entonces, PDH es el que tiene que plantear el amparo en nombre de esta persona. Y puede darse. A veces surge la pregunta, y hay que hablar claro. ¿Será que un pobre económicamente? ¿Será que un analfabeto recurre a solicitar algún servicio, la autorización de cualquier tipo de derecho ante una autoridad? Uno piensa, difícil, ¿no? Difícil que sea comerciante, sea industrial, un campesino, un analfabeto, ¿no? Sin embargo, jóvenes, recuérdense que el artículo 28 dice que pueden dirigir su petición en forma individual o colectiva. ¿Se recuerdan eso? Entonces, lo colectivo puede darse en el área rural, de un municipio, una aldea, un grupo de vecinos, ciudadanos, ¿no? Pueden ser campesinos, analfabetos, todos, y pobres, ¿no? A la vez.
solicitan que algún servicio público colectivo a la comunidad, conducción de agua potable, por ejemplo, servicios de educación, servicios de salud. Y eso en el campo, jóvenes, se manifiestan estas necesidades y consecuentes peticiones al gobierno, a través de la entidad del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, ¿va? En el municipio, o en el departamento, o en la aldea. Recuerden eso, con base a esa ley. Y por cierto, esa ley lo leyeron ustedes en Administrativo 2. Posiblemente ahí se da esta situación. O sea, sí puede darse, pues, la posibilidad de que un pobre o un ignorante en materia administrativa dirija a una petición. Ese derecho a petición resulta afectado, entonces da lugar a la protección, ¿verdad? O la separación de ese derecho a petición. Plantea el amparo. Entonces, PDH, pues, tiene función activa en representación de ellos. y de incapaz y menores de edad. Aquí en la ley de amparo, como que hay necesidad de ampliar, pero lo tienen que ampliar una asamblea constituyente, ¿va? Por su naturaleza. Porque fíjense, jóvenes, en la práctica, la PGN actúa en representación de menores de edad y de los incapaces, ¿ya? Adultos incapaces, adultos de tercera edad, por ejemplo, ¿no? Y de la mujer, y de menores de edad, luego, ahí está la Procuraduría de Menores en la PGN. También actúa, pero que aquí no lo tenemos consignado con claridad, pero por ley, Código Civil, Procesal Civil, manifiesta y con base a la ley de la Procuraduría General de la Nación, que consigna una de sus funciones que realiza, pues, en representación de menores y de incapaces. Bueno, y a falta algo, y quisiera pedirles el favor, pongan, a ver quién me ayuda a leer el artículo 23, por favor, de la ley de amparo. Nadie se anima, ya vamos terminando nuestras clases. Ana María, por favor. ¿Qué? Buenas noches, licenciado. Buenas Artículo noches. 23. Gestor Pero, judicial. Solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de la ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia, para la debida protección de los intereses que se les han encomendado. Antes de resolver el amparo deberá acreditarse la representación que se ejercita, salvo casos de urgencia que el tribunal calificará. muchas gracias, Ana María, muy amable. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Aquí, pues, hablando de esto, ¿quiénes pueden presentar acción de amparo? Además de lo que PDH, el interesado, el PDH y PGN, también aparece la figura del gestor judicial. El gestor judicial, según el artículo, solamente pueden ser los abogados colegiados con esa calidad, ¿no? Y también los parientes de los grados de ley, quienes podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones de urgencia. Es una amenaza, ¿no? Cuando se está dando la amenaza y puede afectar un tema de urgencia, de vida, atenta contra la dignidad de la persona, ¿no? Tiene que entrar alguien de manera inmediata a pedir protección. Y si no presenta su representación de que soy abogado, ¿no?
posiblemente en el memorial que presenta el gestor abogado de emergencia, tendría que ser un abogado, ¿verdad? Ustedes, de una concepción amplia, ¿no? y humana, porque casi no los abogados trabajan así gratis, pues. Lo humano en el ser humano, en la persona del abogado, tiene que manifestarse acá, ¿verdad? Porque por urgencia yo actúo, porque el código, la ley de amparo da esa posibilidad y a mí me da lástima, da pena, etcétera, y solamente así podrá actuar un abogado planteando la acción de amparo. Ahí, tal vez con el memorial, adjuntará su credencial de que es abogado colegiado, ¿eh? Y todos los abogados nos dan una credencial, hay una credencial de por vida y una credencial anual en ese sentido. Eso pienso, ¿no? Y que podrá justificarse posteriormente. Igualmente, un pariente dentro del grado de ley, papá, mamá, hermanos, qué sé yo, hijos, esposo o esposa, podrá actuar por urgencia, ¿verdad? Posteriormente, dentro del proceso, podrá acompañar o sí, adjuntar con una prueba que justifique esa urgencia, ¿vale?, de actuación, diríamos, en ese sentido. Y luego, jóvenes, como que cerrando esta parte, ¿quiénes pueden? Interesados, la Procuraduría de Derechos Humanos y PGN. Agregado acá, detectamos artículo 23, el gestor judicial. Primero, abogado. Por razones de urgencia, de humanidad, puede actuar, como también los parientes dentro del grado de ley. Ahí terminamos esta parte en cuanto a quienes tienen esa posibilidad de actuar dentro o frente de una necesidad de protección de esa garantía, ¿va? Como la petición que está establecida en la Constitución Política. Es decir, yo marco aquí solo para nosotros en materia administrativa, no digamos la vida de la persona, posiblemente en penal, ¿no? O civil, pero ese es en el ámbito jurisdiccional. Nancy, diga. Sí, licenciado, en relación al artículo 22, está bien, yo entiendo que se deben de subsanar los previos. Le señalan 3 días al administrado para que subsane los previos, pero en esos 3 días la Corte no detiene digamos, el estudio o la resolución de lo que está alegando, ¿verdad? Así es, Muy bien, gracias. Se admitió porque por la naturaleza de la acción de amparo, jóvenes, es una garantía constitucional para proteger un derecho. Aquí con nosotros el derecho de protección. Pues en otro ámbito, la vida, por ejemplo, ¿no? La propiedad, ¿no? La actividad comercial de una persona, o el trabajo, qué sé yo, en otras disciplinas, ¿no? Pero en materia administrativa, para nosotros acá, ¿por qué? Hay silencio administrativo, porque le pidieron requisitos ilegales, usted que no va a jugar al asunto, decíamos, ¿no? O porque simple y sencillamente rechazan la petición, no admiten para su trámite una petición. Entonces, grave, pues. Por eso es que ¿por qué la ley de amparo tomó en cuenta, consignó estas posibilidades en materia administrativa? Romeo Arnulfo, dígame. Sí, buenas noches, Lic. Buenas noches, Romeo. Entiendo que se ha comentado que cualquier persona puede actuar. Ajá. ¿Esto quiere decir que los particulares tienen la posibilidad también de actuar? Sí. Sí, en este caso, los particulares, o sea, el titular del derecho, ¿no? El afectado es representado, en principio, por su abogado. Así es. ¿Ah? Definitivamente. Y
el gestor judicial, por ejemplo, qué sé yo, por ausencia, ¿no? Por enfermedad, hospitalizado a la persona, que sí, cualquier razón que le imposibilita actuar. Peor si hay tiempo, a los 30 días que mencionamos hace un rato, se están agotando los 30 días y hay necesidad de protegerla. Y él ausente, él enfermo, cualquier otra circunstancia de la vida, ¿no? Entonces está esa posibilidad. Ahí actúa en nombre de él. O también, jóvenes, aquí usando la lógica, como hizo María Fernanda hace un rato. Yo diría que también un gestor judicial aquí, imagínense ustedes que por humanidad, por convicción del abogado, y se da cuenta que un pobre tiene necesidad de proteger su derecho, o un analfabeto que tiene necesidad de proteger su derecho en el campo administrativo, pues también yo considero que si yo fuera abogado ubicado en un departamento, en un municipio, y me entero de dicha situación, con base en la ley yo puedo optar, ¿no?, como gestor judicial. En el tema familiar también. Pues ese ya es materia judicial, ¿verdad?, propiamente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pero esa es materia ya juzgado civil. Aquí, pues. no, en todo ámbito ya sabemos, ¿verdad? Pero aquí marcamos la importancia, la necesidad de hacer uso del amparo como garantía constitucional en materia administrativa. Eso que les quede presente, jóvenes, como funcionarios, como asesores, qué sé yo, como diputados, qué sé yo, tienen que tener presente ustedes esta discusión. Bueno, Okay. Entonces, por favor. Gracias, Rick. Bueno, lean, por favor, ustedes, jóvenes, del trámite del amparo, del 33, 34, 35, por ahí, al 41. Y esa parte última, yo quisiera que leyeran, y si hay dudas, por favor, lo planteamos para el jueves, porque como ya dije, yo quiero tomar el tema de las civil y penal en materia administrativa también, el jueves, para dar por agotado y descansamos. Pero si hay duda en relación ya propiamente el trámite, ¿verdad?, y periodo de pruebas, y hora para la vista, y periodo de, qué sé yo, emisión o tiempo para emitir la sentencia. Si la sentencia del amparo es desfavorable por parte de la Corte Suprema de Justicia, posiblemente se impugna a través del recurso de apelación, pero de carácter judicial, ¿no? Y bueno, ¿qué se hace ahí? Eso se refiere del artículo 33 en adelante, hasta 33 al 73. Hagan ustedes el esfuerzo, por favor, y interpreten ahí, si hay duda, lo plantean para el próximo día de clases. ¿Estamos, jóvenes? Nos trasladamos a la Feliz otra noche, sección. licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche a todos.